Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos una vez más a su programa Una ventana a su salud mental de la Clínica Nuestra Señora de la Paz. El día de hoy nos acompañan Estefanía Ramírez y Melissa San Pedro, trabajadoras sociales de la Clínica Nuestra Señora de la Paz, egresadas de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Ellas tienen una amplia experiencia en un tema muy importante que vamos a abordar el día de hoy, y es el siguiente: ¿qué pasa con las familias en tiempos de pandemia o en tiempos de COVID? Vamos a lo largo de este programa a resolver inquietudes frente a este panorama tan indispensable, dado que muchas veces las preocupaciones que giran en torno al día a día giran en torno precisamente a ese componente tan fundamental que es la familia, y la preocupación frente a cómo manejar en este tipo de situación y de contingencia todo lo que se ha venido presentando. Junto a las medidas que se han venido estableciendo a nivel nacional, nosotros como institución, desde los diferentes equipos médicos, desde las diferentes áreas de trabajo, seguimos cada vez más adheridos a las medidas preventivas y pues con el uso adecuado de los elementos de protección personal. Es por esta la razón de por qué este va a ser uno de nuestros programas donde vamos a hacer uso adecuado de ciertos elementos que de pronto no habíamos utilizado en programas anteriores. Entonces, para dar inicio, nos gustaría que en un primer momento pudiésemos, Melissa, por favor, si nos puedes ayudar a contextualizar un poco a la audiencia frente a ese concepto de familia y a lo que entendemos como estructura y rol que debe haber en una familia. Bueno, pues gracias por la invitación. Es importante dar a conocer que las familias son todos los grupos sociales, y dentro de ese grupo social hay unas personas con las cuales les queremos compartir. Dentro de ese compartir hay unos lazos que pueden ser lazos legales. Yo determino ante cierta autoridad legal querer compartir ese espacio con esas personas. Puede también ser lazos legales, los cuales determinamos ante una autoridad espiritual el hecho de poder compartir. Y tenemos la ventaja que cuando nosotros hablamos de familia es lo que escogemos para poder compartir con el otro. Dentro de ese compartir hay una estructura. No podemos decir, porque siempre tenemos en nuestro imaginario papá, mamá, hermanos, que es la familia nuclear, sino ahora hay diversas familias. Hay monoparentales, ¿qué quiere decir esto? Hay una persona que genera la vinculación como figura de autoridad monoparental materna o paterna, que es donde el padre, con la ausencia de madre, brinda toda una orientación y un acompañamiento, o puede ser la madre que brinda todos los roles y el acompañamiento, la estructura, la comunicación, la persona que trabaja en casa o que trabaja para llevar el sustento a sus hijos. Y también hay homofamilias, donde se unen, tienen hijos o sin hijos y brindan el acompañamiento. También hay familias unipersonales. Estoy yo solamente en mi casa y tengo mi mascota y soy una familia, soy parte de. Dentro de esa estructura familiar es importante dar a conocer que sí es necesario que tengamos claro cuáles son los roles que ocupa cada una de las personas de mi familia. ¿Quiénes son los que ejercen las figuras de autoridad? ¿Quiénes son los que determinan cuáles son las reglas del juego? ¿Cómo voy a organizarme en mi casa? ¿Quiénes son las personas que empiezan a establecer quién a qué horas debe llegar, qué deberes tenemos que cumplir en casa, cómo respetar los espacios en la casa? Son este tipo de estructuras que nos ayudan a identificar a quién debo seguir orden, cómo debo participar, y adicional a eso los hijos, qué ocupamos, qué rol ocupamos en nuestra casa, porque es importante que se tenga claro cada uno de los roles para saber cómo puede llegar a funcionar de una forma adecuada mi familia. De acuerdo, en este orden de ideas entonces podríamos definir el concepto de familia como una estructura de un grupo de personas que a lo largo de la vida ha tenido también diversas connotaciones, ¿cierto? Tú nos compartías
el que el concepto de familia no solamente se asocia a lo que anteriormente de pronto dimensionábamos en que la familia tiene que ser solamente conformada por papá y mamá, sino que como las familias y todo ha cambiado pues, diversamente, se cataloga puntualmente un solo padre con sus hijos como un contexto de familia, ¿sí? Eso es muy valioso aclararlo porque digamos como que en el día a día muchas veces nosotros tenemos pacientes o usuarios que cuando uno les pregunta por su familia, ellos al hacer la asociación de que sus padres, por ejemplo, están separados o no están conformados como la familia tradicional, de una vez desestructuran que no tienen familia y minimizan puntualmente esto. Y lo que tú nos compartías, entendemos que como en toda estructura siempre hay unos roles y hay unas funciones, es importante también que se mantengan como muy claros qué se emite desde cada uno de estos roles, ¿cierto? Pero, Estefanía, cuéntanos, adicional a tener en cuenta estos roles y esta estructura, ¿cómo es la dinámica familiar en tiempos generales y en tiempos de COVID? ¿Cómo ha sido de pronto esa transición con esta problemática de salud pública frente a ese concepto quizás de familia y frente a la misma dinámica que se va dando en el día a día? Correcto, me parece importante también reconocer la importancia de que tenemos que identificar qué tipo de familia estoy teniendo en este momento. Llámese grupo familiar extenso, cuando yo hago parte de, como lo mencionaba Melissa, una familia uniparental donde yo estoy viviendo aparte, no tengo contacto con ellos, y en esa medida hago parte también del grupo familiar extenso que está ajeno a mí. Y tengo un grupo familiar de convivencia que podrían ser las personas con las cuales yo habito en mi lugar de vivienda. Porque es importante, porque dentro de esos roles también, y si nos paramos desde esa perspectiva de reconocer la familia como un sistema, estamos hablando de que ese sistema necesita que todas las partes mantengan un equilibrio. Ese equilibrio tiene que darse a través de qué tipo de comunicación estoy teniendo, si es una comunicación limitada en el sentido de que compartimos el mismo espacio, pero no existe en ningún momento para, en el plano de lo que estamos viviendo, hablar de esas emociones que se van generando, cómo lo estamos asumiendo cada uno y cómo lo estamos replicando con el otro. Si tengo una comunicación abierta, también es importante definir qué tipo de roles vamos a cumplir, porque tienen que existir espacios tanto individuales como familiares. No siempre podemos acaparar todo el tiempo en tiempo de familia y estar constantemente con ellos, sino que también es importante mantener de alguna manera la autonomía dentro de los miembros de la familia para favorecer la convivencia. La dinámica, evidentemente, frente a las medidas que estamos viviendo, empieza a configurarse de otra manera, porque vamos a tener que empezar a confrontar también muchas situaciones que se están presentando cuando no teníamos el tiempo para sentarnos a hablar con mi familia. En esa medida empiezan a cambiar las líneas de autoridad, cómo estamos tomando las decisiones, cómo nos estamos comunicando, qué tipo de vínculos estamos creando. Y es importante reconocer que ese espacio nos permite entrar a evaluar y empezar a modificar tal vez algunas cosas que no se estaban realizando de la mejor manera. ¿Qué nos lleva a abarcarlo dentro del plano de la cuarentena, la situación de aislamiento? Es que esa dinámica empieza a alterarse. Y esas alteraciones pueden ser a través de la carga de emociones, del estrés, del pánico, del miedo que en este momento es normal sentirlo y que no solo tiene unas implicaciones individuales en situaciones de ansiedad, como lo que se venía hablando en las sesiones anteriores, sino que empieza a ser un sentimiento también en común. Y es importante entender que cada persona lo va a empezar a reconocer de diferentes formas. Y ese reconocimiento puede ser en mi carga de estrés, en ponerme de pronto un poco más irritable con las otras personas, en tener sentimientos de alejarme de los otros o de tener una relación amalgamada. Entonces existen diferentes respuestas de todos los miembros de la familia que es importante no solo reconocer, sino respetar, que hace parte de cómo la persona lo empieza a asumir y cómo vamos a generar un proceso que favorezca una convivencia sana, que no se llegue a la confrontación de refutar de pronto porque esa persona lo siente así cuando yo me siento de esta forma, sino que entre todos empecemos a entrever qué podemos hacer para favorecer a esa sana convivencia en medio de una situación
con tanta carga de estrés y tan crítica. Dentro de esta dinámica familiar que claramente se ha visto afectada en estos tiempos de COVID, y desde la amplia experiencia que ustedes tienen a nivel familiar, ¿qué factores de riesgo, qué factores de protección podemos identificar en estos cambios o en las estructuras puntualmente a nivel familiar? Es importante reconocer que la vida nos cambió en este momento y a nivel familiar la dinámica familiar cambia. Antes, por ejemplo, teníamos que tener en cuenta que teníamos actividades en el afuera y eso daba para tener otro tipo de relaciones a nivel social. Pero ahora todas las relaciones sociales se enmarcan en un solo espacio. Los factores de riesgo son que nosotros no debemos olvidar, como en los anteriores programas determinaban, un plan estructurado para yo realizar en mi hogar. Eso quiere decir, es importante que tengas en cuenta qué roles cumples tú. Cuando tú tienes un rol definido, tú sabes que si tienes que trabajar, pero también eres mamá y también tienes que hacer los quehaceres en el hogar, tienes que tener en cuenta cómo vas a organizarte de tal forma en que las cosas puedan funcionar de una forma adecuada. Todo tiempo, toda cosa tiene su tiempo. Entonces tenemos que ser muy organizados y tenemos que también, y es supremamente importante y puede llegar a ser un factor de riesgo si no nos comunicamos. Eso quiere decir, si tienes una relación de pareja, tienes que empezar a definir esta estructura. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a manejar todo este lío en la casa para poder tener un orden de las cosas y que las cosas puedan empezar a fluir? Porque si nosotros no hablamos como pareja, si vienen hijos e intervienen en situaciones que nosotros no hemos llegado a acuerdos, se genera una triangulación donde se desautorizan las figuras de autoridad y los hijos vienen a dominar ciertas situaciones. Hay muchos teletrabajos que en este momento se están generando, donde los padres están trabajando y los chicos están todo el tiempo haciendo cosas sin tener definidos realmente los espacios. Es también muy importante como uno de los factores primordiales es que hay una estructura familiar donde todos deben hacer las labores del hogar. Es importantísimo que no solo una persona se cargue de hacer las cosas, sino que si siempre en familia funcionó, que teníamos, no sé, la persona que nos ayudaba, la empleada, nos venía, nos ayudaba con nuestras labores, pero en este momento nos limitamos en que tenemos que hacerlo nosotros, no solo esta carga debe ser para una persona, debe ser delegado a los demás miembros de la familia para evitar cargas y evitar situaciones de violencia, que es lo que en este momento se marca en la convivencia familiar, que las cifras de violencia son muy altos y eso ha generado que se tengan que ir de casa por situaciones que de pronto, por tanto silencio de cuarentena, se están viviendo al interior de los hogares. Creo que frente a eso es importante decir que cuarentena no implica o no significa periodo de vacaciones, es decir, tiene que mantenerse una estructura precisamente de esas actividades definidas, tanto de autocuidado, mis actividades cotidianas, de arreglar la habitación, de arreglar mi espacio, mi propia presentación personal, pero también tenemos la responsabilidad cuando estamos dentro de un contexto familiar de que tenemos que generar acciones también de mutuo cuidado. Recordarle al otro la importancia de mantener las actividades va a permitir que no se generen esas distinciones, esos momentos conflictivos. Y es muy importante ahí también decir qué tipo de recursos tenemos. Si estamos haciendo actividades de teletrabajo en este momento, pero aledaño a eso yo tengo a mi hijo que también tiene que hacer uso del computador y hay un solo computador dentro de mi espacio de vivienda, es por eso importante definir los horarios, la prioridad, las actividades, de manera tal que yo cumpla, no abandone mi proceso también de responsabilidad frente a orientar a mi hijo, de acompañarlo en sus labores académicas y yo tampoco perder mi responsabilidad de asumir mis labores ocupacionales cotidianas. En ese sentido, sí es muy importante que como familia se genere un espacio para hablar de esa situación.
qué tipo de actividades tengo yo que realizar, qué tipo de actividades tiene que realizar mi papá, mi abuelo, mi tío, cómo organizamos los tiempos de manera tal que cumplamos con esas actividades individuales, pero al mismo tiempo generemos sanos espacios de convivencia. Con esto no queremos decir que todo el tiempo, todos los días, tenemos que generar un momento en familia, pero sí es importante que no se empiece a configurar de pronto ese aislamiento individual entre los miembros de familia, porque por más agotador que se puedan poner las situaciones, siempre tenemos que tener al menos ese momento de expresión con el otro frente a lo que estamos realizando. ¿Sí? No podemos perder ese vínculo, no puede empezar a tergiversarse, tiene que mantenerse de una manera estrecha y de una manera sana para lograr aliviar también las cargas que supone estar asumiendo esta situación. Ustedes nos cuentan algo muy importante y es que de alguna u otra forma no podemos desconocer que sin pandemia, por decirlo de esta manera, las familias tienen unos factores de riesgo y tienen unos factores de protección, ¿sí? Entendemos con base en lo que nos comentan que ahora en estos tiempos de pandemia, si tradicionalmente una familia presenta estos riesgos, pero también puede presentar cosas que los pueden proteger, en estos momentos se incrementa mucho más esto, se puede incrementar la dificultad para comunicarnos en un sistema familiar o con los miembros de nuestra familia, se puede incrementar los índices de maltrato intrafamiliar o de violencia. De hecho, acá en nuestros comentarios nos dice una persona y es, buen día, todo tiene su tiempo y hay que tener la autoridad sin ser maltratado, así la vida es más fácil. Efectivamente, en estos momentos se ha incrementado mucho más los índices de violencia intrafamiliar o de maltrato intrafamiliar, precisamente porque sin tiempo de pandemia, pues creo que muchas veces la evasiva de esos contextos familiares o de estas disfunciones que se daban a nivel familiar era salir de casa. Entonces, si de alguna u otra forma tenía conflictos con mi pareja, tenía conflictos con mis hijos, tenía conflictos con mis padres, el argumento de salir de casa a trabajar, a cumplir actividades, funcionaba de alguna forma también como una excusa y por lo menos mitigaba parte de la situación de pronto de riesgo que pueda darse, ¿sí? En este punto, de alguna u otra forma, es importante también tener claro que lo que ustedes mencionaban puede generar y acarrear también mayores dificultades, y es el teletrabajo y su relación como con la dinámica familiar. Muchas veces, y hemos tenido de pronto también como muchas inquietudes de muchas personas en cuanto a cómo manejamos ese teletrabajo o en este caso los estudios virtuales que se están generando en la población escolar precisamente en casa. Ustedes ahorita nos daban como algunas pautas frente a precisamente cómo podemos manejar en momentos de riesgos la dificultad que puede darse a nivel familiar y de alguna otra forma estas actividades que de alguna manera tenemos que seguir haciendo en casa. Frente a esto, nosotros, pues digamos como seres humanos o de alguna otra forma, la audiencia que nos está viendo, podrían identificar algunos síntomas, por decirlo de esta manera, de alarma, en donde podamos acudir a ciertas instituciones o en donde podamos desligar el que si está pasando algo grave, es decir, desafortunadamente a veces los seres humanos minimizamos mucho las cosas, ¿sí? Entonces minimizamos el que nos gritemos, minimizamos el que no distribuyamos adecuadamente las cargas, minimizamos el que haya maltrato, minimizamos el que nos anulemos. ¿Qué señales de alarma puede dar una familia para poder encender ciertas rutas o poder encender ciertas prioridades frente a que algo malo está pasando en casa? Sí, Jonathan, mira, es importante que todos sepan que nosotros escogemos nuestra familia cuando nosotros conformamos familia. Y cuando conformamos familia es que yo digo, esta persona, me enamoré de esta persona, tiene cierto vínculo, no solo físico, sino su pensamiento, cómo se relaciona con los demás, y eso hace que yo empiece a tener tanto feeling con esa persona que empiezo a construir una vida junto a esa. Pero sea tu pareja y si tú no quieres tener relaciones sexuales y no es el momento para ti, la relación sexual se necesita de dos, se necesita de esa
de esa compañía, de esa comprensión del otro y de poder lograr que tengan una relación de armonía. Si esto no está y hay un componente de obligación, es importante que hagas un par, es importante que puedas decir no, y es importante que si sucede, está sucediendo una violencia de tipo sexual. Y esto no se puede permitir, no se puede callar, porque a veces sentimos que como tenemos tanto vínculo, la otra persona tal vez no me hizo daño, tal vez no, y empecemos a minimizar, tal vez no me escuchó, tal vez tuvo un día difícil, entonces es mi obligación, y no es así. Es importante tener en cuenta. Lo mismo la violencia hacia los niños, es importante reconocer que nosotros por más niveles de estrés que tenemos, no podemos ni tenemos ningún tipo de derecho de gritar al otro. Gritar al otro es que yo evalúense con una persona con la que usted no tenga confianza. Eso es como el nivel de usted poderse comunicar. Cuando lamentablemente uno, como es familia, pues uno se conoce desde siempre y uno a veces ni siquiera identifica cómo le habla a su familiar. Pero posiblemente socialmente usted sí determina cómo hablarle a los demás. Entonces es sano que ustedes puedan empezar a identificar que cuando es una violencia verbal, no solo es la grosería, sino es el tono con el que yo hablo, cuando yo ya estoy a los gritos, cuando yo doy insultos, cuando yo genero con mis palabras el desprecio hacia el otro, estoy descalificando al otro todo el tiempo. Eso es una forma de violencia. Yo creo que para complementar, volvemos como a decir que como cada dinámica familiar es diferente y como estábamos también acostumbrados a un ritmo de vida en el que yo no compartía tantos espacios con mi familia, hay muchas situaciones que se pueden naturalizar como costumbres o catalogarlas como eso. Cosas como realizar chistes, alzarnos la voz, pequeños empujones, delegar que la figura materna sea siempre quien se dedique a las labores del hogar. Eso cuando transgrede las líneas del respeto, desde ahí ya estamos hablando de que existe una violencia de tipo emocional que es importante reconocer como tal y no naturalizar ni minimizar. ¿Cuáles podrían ser los signos de alarma así puntualizados? Es precisamente cuando yo empiezo a sentirme irrespetado, transgredido, no solo a nivel físico, sino que la otra persona tiende a minimizar mi capacidad de tomar decisiones, mi autonomía, cuando como familia generamos coalición ante otra persona. ¿Qué significa la coalición? Que yo como papá e hijo decidimos en conjunto que mamá tiene que lavarnos la ropa, tiene que cocinarnos todo el tiempo, tiene que ser nuestra empleada de servicios y yo no tomo ningún tipo de decisión ni ningún tipo de corresponsabilidad con ella. ¿Eso qué implica a nivel emocional? Cuando se empieza a ser cotidiano, cuando no existen esos espacios de comunicación. Los empezamos a acumular en pequeñas acciones cotidianas y es por eso que resulta, cuando no existe esa canalización a través de los mecanismos básicos de resolución de conflictos, que es comunicarnos qué es lo que está sucediendo, qué situaciones me están generando esta emoción de sentirme agredida, y empiezan a dar paso a esos espacios, a esas situaciones de violencia intrafamiliar que son las que estamos viviendo en este momento, porque fallamos en ese primer momento de sentarnos con mi familia a resolver el conflicto de cosas cotidianas, de cosas mínimas que se empiezan a naturalizar. Entonces los signos de alarma no siempre van a ser me agredió físicamente, que es el momento en el cual decidimos buscar ayuda. No, hay otras situaciones previas que olvidamos por completo y que es importante empezar a reconocer qué tipos de violencia se están generando, que no siempre son físicas, cómo me siento con eso y desde ahí ya estamos haciendo una acción preventiva frente a lo que está sucediendo en este momento con los índices de violencia. No, perdón, no tenemos que naturalizar la violencia. Es importante que cuando nosotros nos sentimos agredidos, tenemos que buscar cómo expresar esa situación. En este momento de pandemia también es importante que
usualmente cuando la convivencia no está muy bien y hay disfunción en las familias, hay muchas emociones represadas, hay muchas situaciones que se guardaron de esa misma dinámica familiar y entonces yo acumulo y cuando ya expreso ya se manifiesta la violencia. Es importante y la invitación es que las psicoterapias siempre van a ser necesarias y todos deberíamos tener psicoterapia. ¿Por qué? Porque es necesario empezar a sanar eso que quedó guardado ahí y que no lo he logrado elaborar. Y que en este momento pues todos estamos conviviendo, todos estamos en una dinámica diaria donde no me lo aguanto, empiezo a sacar todas las cosas que tenían represadas y guardadas ahí sin elaborar y eso ha aumentado los casos de violencia en el país. Y creo que es importante que a eso vamos cuando hablamos de que también es una oportunidad y es un espacio para decir qué está sucediendo como familia, en qué estamos fallando en este momento, qué acciones estoy naturalizando. Y eso nos lleva a tomar una acción de decidir, vamos a tener que acudir a buscar ayuda y es sano hacerlo cuando existen relaciones conflictivas. Hay terapias familiares o hay instituciones que nos brindan ese servicio en cuanto a cosas tan básicas como cómo comunicarnos, sin necesidad de llegar a esa manifestación de violencia tan profunda, ¿sí? En este momento de confinamiento es difícil empezar a acceder a este tipo de servicios, pero sí es importante reconocer como algo que debemos hacer, hablándolo ya como en un periodo de post-cuarentena. Pero en este momento podemos tomar acciones que es empezar a buscar también, yo como familia o como persona, qué tipo de redes de apoyo tengo. Entonces, si tengo un familiar ajeno, pero que puede llegar a ser mediador, desde ahí ya se está configurando una manera de resolver el conflicto. Entonces, sí es importante que sepamos que desde ya se pueden hacer acciones y que es oportuno hacerlas en el momento adecuado. Muy pertinente lo que nos comenta y creo que de alguna u otra forma, como ustedes lo dicen, es una oportunidad y es una voz de aliento también para las familias, el saber que debemos generar esa conciencia o esa necesidad de podernos vincular a un tratamiento clínico, un tratamiento psicoterapéutico, buscar intervención familiar, pero de alguna u otra forma también surge la pregunta, bueno, ¿qué hacer en un momento de emergencia? ¿Qué recursos o qué rutas o específicamente qué podría hacer de pronto aquella persona que en estos momentos nos está viendo y está sufriendo de maltrato, está siendo víctima de algún tipo de presión familiar, presión social, como para que mientras pueden darse esos momentos de psicoterapia o de intervención podamos también tomar acción y podamos mitigar y al mismo tiempo prevenir cualquier tipo de riesgo en cuanto a conflicto o violencia intrafamiliar? Sí. No porque estemos en un momento en el que no podemos salir de casa, significa que no esté existiendo esas líneas de atención que en este momento están activas y que vamos a dejar para su mayor conocimiento dentro de los comentarios. Entender cuál es la naturalidad de las instituciones. Cuando yo acudo a una línea telefónica, no siempre es iniciar un proceso de demanda, que es lo que usualmente conocemos. Yo no voy a tomar esa decisión porque es mi esposo, porque es mi papá y no quiero que se abra un proceso legal, sino que entendamos que hay instituciones como en este caso las comisarías de familias que son propias para estos eventos de violencia, de situación crítica, que nos pueden ayudar a mediar la situación. Esas están disponibles acorde también a lugares donde se encuentren viviendo y están atentos a todas las solicitudes y situaciones que se puedan presentar. Importante que así nos estén presentando, podamos tenerlas y divulgar la información para otras personas y otras familias que están viviendo esta situación. Está también la línea de la mujer, que es la Secretaría de la Mujer funciona para todos los derechos de la mujer. Específicamente cuando se presenta violencia hay una línea que es la línea púrpura, en la cual no solamente es el proceso de realizar una denuncia, sino hacen un acompañamiento psicosocial y hacen un seguimiento frente a la situación de riesgo. En estos riesgos también en este momento se han dado apertura a algunos albergues cuando ya la violencia está actuando en mi casa y yo ya no puedo seguir resguardada en el mismo techo del agresor. Entonces es importante que las
que pongan sus comentarios si están viviendo esta situación para nosotros poderles dar la orientación. También está la línea de atención del ICBF, que es el 141, que brindan atención tanto para niños como para adultos que quieran realizar algún tipo de denuncia. Frente a las instituciones, ¿qué es importante? Dar a conocer que si yo soy vecino, por ejemplo, de alguien que yo siento que están agrediéndose y que yo no soy el implicado, yo puedo llamar a estas líneas y puedo hacer una denuncia anónima. Es importante que no callemos, porque cuando callamos también somos parte de la violencia. Entonces es necesario que divulguemos la información, que tengamos las rutas de acceso adecuadas y que en este momento se han ampliado estas rutas para que desde casa logremos conectarnos con una situación en la cual podemos sentirnos apoyados en situaciones de riesgo. Muy valiosa esta información, es decir, no hay excusa, no tenemos excusa para minimizar una situación de conflicto, no tenemos excusa para, independientemente de los tiempos de pandemia, omitir de alguna u otra forma el que o estoy siendo víctima de algún tipo de presión o de maltrato psicológico, creo que ustedes mencionaban varios, ¿no? Psicológico, emocional, sexual, físico, o muchas veces también negligencia, ¿sí? A veces pensamos que el maltrato tiene que darse netamente cuando yo estoy involucrado y haciendo algo negativo contra mi familiar y no necesariamente es así. Cuando yo abandono, cuando yo soy negligente, cuando yo desplazo responsabilidades a terceros, también estoy ejerciendo algún tipo de maltrato, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Estefanía y Melissa. Creo que esta información que compartimos con nuestra audiencia, con nuestros usuarios, con nuestros pacientes y en general con el público es de bastante utilidad y de bastante importancia, ¿sí? Porque creo que de alguna u otra forma debemos tener presente que debe haber congruencia en los tiempos que estamos viviendo. Y si por un lado nosotros estamos angustiados por nuestras familias, preocupados por el virus, preocupados porque un familiar se enferme o por alguien que de pronto ya está enfermo, ambivalentemente también debemos ser congruentes con aprovechar al máximo ese espacio familiar, que sea una oportunidad para resolver también los conflictos internos que se están dando dentro de las familias y principalmente que también tengamos como una voz de aliento y de apoyo frente a qué hacer en un contexto de emergencia o qué hacer en una situación de riesgo. Esperamos que cada uno de ustedes mantengan todas las medidas de prevención en casa, mantengan, si está al alcance de ustedes, también todas las barreras o los elementos de protección con los cuales puedan cuidarse y nos veremos nuevamente en un próximo capítulo de Una ventana a su salud mental. Muchas gracias.